exégesis. Entonces, nadie puede fundamentar una doctrina bíblica a base de visiones, a base de sueños. Es, como dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, hay que, frente a la verdad de Dios, mi verdad es una mentira. La verdad de Dios es eterna. Mi verdad puede ser una presuposición. Entonces, en ese sentido es que hay que ir al documento bíblico. Y desde luego, yo puedo avalar lo que hay personas que me dicen, mira, a mí Dios me habló, a mí Dios me dijo, a mí Dios me instruyó. Pues mira, y yo se lo avalo, ¿sabes por qué? Porque si es una experiencia personal, la Biblia dice que Dios habla de muchas maneras. Ahora, lo que esa persona no puede hacer es decirle a la gente que a todo el mundo Dios le tiene que hablar así, porque así fue como a él le habló. Eso no es admisible, eso no es aceptable dentro de la doctrina o dentro de la teología bíblica. Sí. Ajá. Uno de los candidatos que posiblemente corran en el 2008 en Estados Unidos es por Bob. Sí. Ajá. Entonces, No llega ni a primera. no. Los adventistas creen en Jesús como nosotros. Sí. Sí. Pero ¿cómo es? Y alguna cosa para mí que está clara en la Biblia es que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús de cuándo regresaría, él dice que nadie sabe eso nada más que el Padre. ¿Cómo ellos podrían hacer eso y distorsionarlo? Bueno, realmente no han sido solo los adventistas, ha habido mucha gente que se ha arriesgado a poner fechas con respecto al retorno de Jesucristo. Sí, porque eso es parte de la tentación humana. Algunos con mucha honradez han dicho, yo creo que viene en esta fecha, y otros ya necesariamente pues han estrellado y dicen, me equivoqué. Pero hay otros que siguen y siguen y siguen, y cuando ya por 2 o 3 veces no lo han podido probar, pues entonces hacen lo que hizo el adventismo del séptimo día. Digo, no, nos equivocamos, no era que venía, era que se iba a mudar del lugar santo al lugar santísimo. ¿Se da cuenta? Ok, ahora, la base fundamental del adventismo del séptimo día no es el adventismo. La base fundamental del adventismo es el séptimo día, es el sábado. O sea, ahí es donde está el fuerte. Ahora, mire, por ejemplo, yo le voy a dar una oración del libro de Elena G. White, La Gran Controversia, en la página 449. Ese es uno de los libros doctrinales del adventismo. Ella dice, durante los días finales se evidenciará la prueba del sábado. Aquellos que durante esos días no guarden el sábado recibirán la señal de la bestia y serán privados de entrar al cielo. Esto demarca el libro de Elena G. White. Ahora, ¿se acuerdan que la semana pasada yo decía que el problema del adventismo tiene nombre y apellido, verdad? El problema del adventismo es doña Elena. Si ellos sacaran a doña Elena del problema y cantaran como los niños la canción que ella, doña Elena no está aquí, ¿verdad? Doña Ana. Era doña Esta jugó más esto que yo. Cambió doña Elena. A Elena lo que hicieron fue matarla. Pero miren qué interesante. Si esa postura de doña Elena White se sacara del medio, la iglesia adventista daría un avance gigantesco. Porque fíjese, ahora tienen un problema, y es que Elena White dijo esto, pero ahora ellos dicen lo contrario sin procurar afectar lo que ya ella dijo. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Pues esto provoca una ambigüedad en la postura teológica, porque ahora el arte de los teólogos adventistas es decir, ¿cómo lo decimos de manera contraria sin contradecir lo que ella dijo? Entonces, ahora empiezan con que cuando ella quiso decir Diego, lo que quiso fue decir Diego.
Y cuando quiso decir digo lo que quería decir era digo, entonces dice, señores, es más fácil decir, mira, vamos a olvidarnos de nuestra tradición y vamos a reinterpretar los conceptos de nuestra fe. Pero desde luego, créame, nadie en ninguna experiencia religiosa se atreve a hacer eso. Ni siquiera los católicos, ni siquiera los pentecostales, nadie. La gente, después que creen unas cosas, piensan que se les va al cielo si se retractan de ellas. Aunque en doctrina los adventistas estipulan la salvación por la gracia. Fíjense qué interesante. El adventismo afirma y dice que la salvación es un acto de gracia. Pero una vez introducen los documentos de la misionaria, porque decir que para ser salvo hay que guardar el sábado, entonces entrar a obras, no es depender de la gracia. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es el problema. Por un lado, hoy el adventismo se esfuerza a nivel mundial decir, señores, nosotros creemos que la salvación es un acto de gracia. Fantástico. Pues, ¿vamos a contradecir a doña Elena? No la podemos contradecir. Vamos a dejarla ahí. Toda su escuela bíblica está basada en los escritos de Elena. Todo está basado en los escritos de Elena. Ahora, desde luego, ¿cuál es el problema que esto genera? ¿Ustedes se acuerdan, aquellos que estudiamos aquí Gálatas, se acuerdan cuál era el problema de los judíos que llegaron a Galacia, verdad? Que le decían a los cristianos de Galacia, mire hermanos, creer en Cristo es fantástico, pero además de creer en Cristo, hay que guardar el sábado. Entonces, ¿qué hizo Pablo con los creyentes judíos de Galacia? Y con los creyentes de Galacia les cayó a palo. Le digo, señores, si ustedes entran en una experiencia religiosa donde por un lado afirman la gracia como único medio salvífico, pero por el otro lado dicen que ayuda, que da un empujoncito, que el guardar el sábado, entonces ustedes se han convertido en unos hipócritas. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de los teólogos, inclusive ex-adventistas del séptimo día, que emprenden contra el adventismo, dicen ya sencillamente que la conducta del adventismo es una conducta galateniense. Porque es similar a la conducta de los creyentes en Gálatas. ¿Se dan cuenta? De los judaizantes. Vimos ya en una ocasión, de hecho la semana pasada vimos la cuestión del juicio investigatorio, ¿verdad? Donde ellos dicen, mira, en Mateo capítulo 18 y verso 35 dice que Dios se reserva el derecho, una vez salva, de inculparle los pecados del pasado a cualquiera y mandarlo a las vainas del infierno sin ningún problema. Entonces, para evitar eso, entonces hay que entrar constantemente en un proceso de revisión de nuestra conducta, estar bien claro en nuestra observancia del sábado, para que en el juicio investigatorio no nos cojan en una falta y en lugar de mandarnos para el cielo, nos manden al infierno. Entonces, ¿cuál es el problema que esto trae? Volvemos de nuevo, que entonces aparece una experiencia de fe que depende de las obras. Porque, oiga, yo personalmente creo que la gracia no es tan barata como para yo pensar que una vez salvo, yo soy salvo, haga lo que me dé la gana. Yo no creo que la gracia sea tan barata como para eso. Pero desde luego, lo que implica precisamente eso es que porque soy salvo no hago lo que me da la gana. ¿Me sujeto a qué? Me sujeto a la soberanía del Espíritu y del Padre. Entonces, en ese sentido, no cuadra el concepto del juicio investigatorio, no cuadra el concepto del sábado dentro del mundo de nuestros hermanos adventistas. Vamos al cuarto gran mandamiento y lo que ellos interpretan. Miren, uno de los enemigos, por así decirlo, ¿verdad? O de los más grandes críticos del adventismo, se llama D.M. Cartwright. Él fue adventista, fue un líder dentro del adventismo, hasta que finalmente empezó a chocar en el momento en que dijo, déjame soltar las confesiones de Elena White y déjame estudiar la escritura por mí mismo. Entonces ahí empezó a tener choque, hasta que finalmente fue excomulgado de la iglesia adventista y se ha convertido